tardes. Como parte del curso de estática, vamos a revisar la resolución de un problema de centroides por medio del método de integración. Como habíamos revisado previamente en clase, para determinar el centroide de este tipo de figuras que podemos ver, es posible que nosotros consideremos un diferencial en X dibujando un pequeño rectángulo dentro de nuestra figura como el que podemos ver aquí. Del mismo modo, podemos dibujar un rectángulo horizontal como el que tenemos aquí, en donde nos vamos a mover a través de un diferencial de Y. Sin embargo, en el caso que vamos a revisar, vamos a abarcar un nuevo caso que no está contemplado en estos. Bueno, el ejercicio que nos planteó la profesora durante la clase es este que podemos observar en el pizarrón, en donde no es como las figuras convencionales que revisamos previamente. Las figuras convencionales solían tener una línea aquí, en donde no teníamos este espacio que podemos observar. La complicación con este tipo de problema es que nosotros tenemos dos curvas dentro del ejercicio. Dentro de estas curvas podemos ver que están definidas sus ecuaciones, que están expresadas en este lugar. Como nosotros ya hemos revisado, necesitamos, para poder resolver con el método de integración, necesitamos determinar el valor de QY y el valor de QX siguiendo el orden de esta ecuación. Asimismo, para obtener el valor del centroide, de sus coordenadas, tenemos que aplicar estas ecuaciones que tenemos en este lugar. La cuestión con esto es que no podemos determinar las coordenadas del centroide de una manera tan fácil como en los otros casos, por el mismo planteamiento de que tenemos dos curvas definidas. Entonces, el reto en este ejercicio precisamente es ver cómo podemos determinar la X del elemento y la Y del elemento, así como el diferencial de área, que es lo que haremos a continuación. Como nosotros ya sabemos, para poder resolver este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que encontrar la X del elemento, la Y del elemento y el diferencial de área, para entonces poder utilizar las ecuaciones que habíamos planteado en el segmento anterior. La dificultad aquí es que al determinar la Y del elemento no se va a hacer de una manera tan trivial, dado que tenemos involucradas dos diferentes curvas. En la X del elemento no hay mayor problema, porque nosotros sabemos que aquí la X es tan pequeña que se toma en cuenta a sí misma como lo pusimos aquí. Pero para la Y del elemento tenemos que tomar otro criterio distinto. Entonces, como pueden observar ustedes en el esquema, dibujamos varias líneas auxiliares y varios esquemas para poder ayudarnos. Nosotros consideramos el rectángulo vertical con su diferencial de X para resolver este ejercicio. Creemos que es más fácil determinarlo cuando tenemos nuestro rectángulo orientado de manera vertical, cuando es posible hacerlo en el ejercicio planteado. Nosotros tenemos que colocar nuestro punto que va a determinar el centro de la figura y bueno, utilizamos indicadores en las diferentes curvas, como podemos observar, C1 y C2, para poder manejarlos de una manera más ordenada al momento de resolver el ejercicio. Entonces, como nosotros podemos observar aquí en la figura, tenemos dos diferentes alturas. Tenemos la altura que va desde el eje X hasta la curva 1, que es la que tenemos en este lugar, y tenemos la altura que va desde el eje X hasta la curva 2, que es la que tenemos aquí. La diferencia entre estas alturas nos va a brindar la altura de nuestro rectángulo, que está expresada en este ejercicio a través de HR. Nosotros podemos observar aquí, planteamos la ecuación que nos dice que la altura del rectángulo va a ser la altura de la curva 1 menos la altura de la curva 2. Ahora, cuando nosotros queramos desarrollar nuestros ejercicios, nos vamos a encontrar con la situación de que tenemos que determinar previamente la altura de la curva 1 y la altura de la curva 2, que es el desarrollo que tenemos de este lado. Nosotros tenemos que la ecuación de la altura de la curva 1 está dada por Y igual a mx. En este caso utilizamos el indicador que les referimos previamente. Tiene la pendiente que multiplica x, es la ecuación de una recta. Por geometría analítica, nosotros sabemos que la ecuación de la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
Entonces aquí lo que nosotros necesitamos hacer para determinar la pendiente es sustituir los valores de estos puntos que se nos están solicitando. Volviendo a nuestro esquema, nosotros partimos del origen, aquí está la coordenada x1, y1 y termina en este punto, que sería nuestro x2, y2. Nuestro x2, y2 está determinado por a, h, con x y con y respectivamente, que nosotros sustituimos aquí. Entonces es nuestro punto 1 menos nuestro punto 2 nos queda en HA. Nosotros sustituimos esta pendiente en la M y tenemos que la expresión que describe a la curva 1 es esta que tenemos aquí en términos de la altura y de la A que nos están brindando en nuestro esquema. Del mismo modo, para la curva 2 nosotros tenemos que determinar el valor de esta constante, porque nuestra ecuación nos dice que y es igual a k por x al cuadrado. Nosotros sabemos que esta es la ecuación de una parábola. Para determinar el valor de la constante, nosotros tenemos que tomar un punto arbitrario dentro de la curva. Por recomendación, en este punto en donde convergen ambas curvas, nosotros consideramos el punto a, h, que está determinado por esta a y por esta h. Entonces simplemente sustituimos en donde va la y, pusimos h, donde va la x, pusimos a. Esto nos da que nuestra constante es equivalente a h sobre a cuadrada. Finalmente lo que nosotros hicimos es sustituir el valor de k en esta x cuadrada. Entonces para estos fines, pues aquí podemos observarla y nos queda esta expresión. Después de haber determinado los elementos y1 y y2, nosotros podemos decir que la posición de la coordenada y del elemento está dada por esta expresión. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta, al momento de tomar valores arbitrarios para determinar en dónde está la coordenada y del elemento, sucede lo siguiente. Supongamos que la altura del eje X a la curva 1 es de 12. Entonces nosotros recordábamos que este espacio equivale a la altura del rectángulo sobre el cual vamos a determinar el área. Nosotros recordábamos que para determinar HR necesitábamos restar la altura del elemento 1 de la curva 1 menos la altura de la curva 2. Entonces tenemos el 12 menos 10, que es la altura del elemento 2, va a ser un 2, que es este que tenemos aquí. Va a ser la altura total de nuestro HR. Entonces, según la expresión que nosotros planteamos, al sustituir la curva 1, la altura de la curva 1 y la altura de la curva 2, tenemos que 10 más 2 son 12 entre 2, son 6. Entonces, si nosotros determinamos de manera aproximada, no es muy preciso este esquema, determinamos la altura del eje X, aquí hay aproximadamente 6 unidades, y nosotros podemos darnos cuenta que está en sintonía con la y del elemento. De esta forma nos damos cuenta de que tenemos una aproximación, que esta expresión que nosotros estamos utilizando efectivamente nos va a servir para determinar la coordenada y del elemento. Después de haber comprobado que efectivamente esta expresión nos determina la coordenada y del elemento, ahora procedemos a sustituir la y1 y y2 que nosotros habíamos determinado previamente, como podemos observar aquí. Bueno, ya tenemos estos elementos básicos que nos van a permitir obtener el centroide, que es lo que estamos buscando. Ahora, falta una parte crucial, el diferencial de área. Este diferencial de área tiene que corresponder a la zona resaltada en color rojo. Entonces, para esto nosotros tenemos que determinar pues el área, efectivamente. Tenemos que conocer HR. Nosotros, como ya habíamos establecido anteriormente, HR está definido por la resta entre las alturas de los elementos, como podemos observar aquí. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo está dado por la base por la altura. Entonces, esta determina nuestra altura y el diferencial de X, como podemos observar, es nuestra base. Entonces nosotros ya tenemos la expresión que corresponde al diferencial de área. Igualmente, sustituyendo los valores de y1 y y2, nosotros nos podemos percatar que esta expresión es con la que nosotros vamos a trabajar. Nada más aquí tenemos que agregar que estamos multiplicando por el diferencial de X. Entonces,
Después de haber establecido esta expresión, nosotros regresamos a nuestra afirmación inicial, bueno, una de las afirmaciones iniciales para resolver este tipo de ejercicios, que es que el área es igual a la integral del diferencial de área, lo cual es evidente tomando en cuenta conceptos de cálculo. Entonces, si nosotros sustituimos el diferencial de área que nosotros ya determinamos, tenemos esta expresión. Entonces, utilizando propiedades de integrales, nosotros sabemos que la integral pues va a multiplicar a las... Bueno, primero estas expresiones están multiplicando el diferencial de x y nuestro integrando va a multiplicar a las expresiones como tenemos aquí. Estamos simplemente aplicando propiedades de integrales. Ahora, como nosotros estamos integrando con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. Lo podemos tratar como una constante. ¿Qué es lo que hacemos en este paso? Simplemente sacamos nuestra HA y nuestra h sobre a al cuadrado. También es importante destacar que nosotros ya estamos estableciendo límites de integración de 0 a a. ¿Por qué hacemos esto? Si nosotros regresamos a nuestro esquema original, nos podemos dar cuenta que el eje x en nuestra expresión, hasta donde llega nuestra convergencia de curvas, está determinada por a. Entonces nosotros sabemos que aquí empieza el 0 y que dentro de la integración podemos considerar de 0 a a. Esto es porque estamos trabajando con un diferencial de x. Entonces, volviendo a nuestras integrales, nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que se puede apreciar de manera evidente en estos dos casos, y tenemos estas nuevas expresiones que se tienen que evaluar de 0 a a. Entonces, igualmente como nosotros tenemos que previamente conocer estos conceptos de cálculo, vamos a sustituir nuestros valores de x por los límites de integración. Bueno, en este caso ya nada más son para sustitución. Entonces aquí está hecha tal cosa. Aplicando álgebra básica vamos a eliminar factores en numerador y denominador. Nos va a quedar esta resta de fracciones que nosotros tenemos que resolver. En este caso se empleó máximo como un divisor, que podemos observar aquí, determinando que nuestra área se puede expresar a través de esta expresión, vaya la redundancia, que tenemos en este caso. De nuevo vamos a regresar a la expresión original para determinar QY. Nosotros sabemos que es x por el área, bueno, el x con línea, que esto es igual a la integral de la x del elemento por el diferencial de área. Aquí simplemente vamos a sustituir. Nosotros sabemos que la x del elemento es esta x que podemos observar y este es nuestro diferencial de área. Entonces, aquí algo que sucede es que pues nuestra x va a aplicar propiedad distributiva con lo que se encuentra en el paréntesis, como nosotros podemos observar en este caso. Entonces, igual, tenemos ya nuestros límites de integración definidos para todas las integrales que vayamos a trabajar en lo que se maneje durante este ejercicio. Entonces, igual tenemos aquí que vamos a integrar con respecto a x, por lo cual estas expresiones tienen que ser tomadas como constantes. Las sacamos fuera de nuestra integral, como podemos observar aquí, y volvemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues aquí tenemos ya resueltas nuestras integrales, que tienen que ser evaluadas en los límites que tenemos establecidos. Al nosotros evaluar dichos límites, nuevamente tenemos estas expresiones que por álgebra sabemos que se van a reducir, como podemos observar en esta expresión. Nuevamente nos vuelve a quedar una resta de fracciones y volvemos a aplicar el concepto de máximo común divisor para simplificar nuestra fracción, como podemos observar aquí, lo que nos va a permitir determinar nuestro elemento QY. Entonces ya determinamos dos elementos cruciales para poder trabajar, que es el elemento QY y el elemento área, que es el que tenemos aquí. Entonces vamos a proseguir con determinar el elemento QX para poder determinar las coordenadas de nuestro centro E. Bueno, igualmente que en el caso anterior, ahora tenemos un QX, el cual está definido de esta manera, como habíamos visto al inicio del ejercicio. Entonces, nuevamente nosotros tenemos que sustituir los valores. Tenemos el y del elemento,
que nosotros ya habíamos determinado en un segmento anterior, es este que tenemos aquí, y necesitamos el diferencial de área, que es este que tenemos aquí. Como nosotros podemos apreciar a primera vista, tenemos en este momento una expresión bastante elaborada, pero es más fácil de lo que se puede apreciar. Para empezar, nuevamente aplicando propiedades de cálculo integral, nosotros podemos sacar nuestra constante. Aquí tenemos un medio implícito que vamos a sacarlo fuera de nuestra integral, como está en este lugar. Ahora, la cuestión importante para nosotros poder llevar a cabo este planteamiento es darnos cuenta de que aquí tenemos un elemento A y aquí tenemos ese mismo elemento A. Aquí tenemos un elemento B y aquí tenemos ese mismo elemento B. Y aparte tienen signos opuestos entre sí. Entonces, según lo que hemos revisado en álgebra, nosotros sabemos que esto es una diferencia de cuadrados. Que, si nosotros la podemos expresar, nosotros sabemos que a cuadrada menos b cuadrada es igual a más b por a menos b, que es justamente lo que tenemos en este caso. Simplemente vamos a tomar el elemento a, lo vamos a elevar al cuadrado, vamos a tomar el elemento b, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a establecer una diferencia entre ellos. Aún así podría llegar a parecer que es una expresión un tanto complicada, pero realmente no lo es. Simplemente vamos a elevar al cuadrado cada uno de nuestros elementos, como hicimos en este paso. Aplicamos la propiedad distributiva, tanto con el integrando como con nuestra constante, como podemos observar, y tenemos estas expresiones que podemos apreciar aquí. Nuevamente, como estamos integrando con respecto a x, nosotros sabemos que los demás elementos podemos considerarlos constantes, por lo cual volvemos a aplicar propiedades de integrales y sacamos nuestras constantes fuera de las integrales, llevándonos a expresiones simples a las cuales les podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, nosotros obtenemos estas expresiones de aquí. Nuestra x al cubo sobre 3 y x a la quinta sobre 5, y nuevamente evaluadas de 0 a a. Cuando nosotros evaluamos, tenemos otra vez una expresión algebraica que nosotros podemos reducir con propiedades de exponentes y propiedades de fracciones. Obtenemos nuevamente una diferencia de fracciones que, otra vez aplicando máximo común divisor, podemos obtener esta expresión, la cual nos falta simplificar. Nuevamente, como habíamos visto, teníamos que simplificar nuestra fracción, que es esta que tenemos aquí. Reducimos los coeficientes, como podemos observar aquí, y finalmente nosotros podemos determinar nuestro Qx. Al nosotros haber determinado estos elementos principales, el área, Qx y Qy, finalmente nosotros somos capaces de determinar las coordenadas de nuestro centroide. Entonces, como vimos igualmente al inicio del ejercicio, la expresión que nos determina la coordenada de x y de y del centroide son estas que tenemos aquí. Es cuestión de simple sustitución. Aquí sustituimos nuestro Qy y sustituimos nuestra área. Como nuestra área está en el denominador, utilizamos propiedades para ponerlo al revés y hacerlo simplemente un producto. Reducimos nuestras expresiones y finalmente nos queda un a medios, al igual que en el caso de abajo. Nosotros sustituimos, aplicamos otra vez la propiedad para simplemente realizar un producto y nos quedaron 2/5 de h, lo cual corresponde a las coordenadas de nuestro centroide. Y con esto nosotros hemos finalizado el ejercicio a través del método de integración, lo cual facilita en muchas ocasiones poder resolver ejercicios que nos plantean como este, en donde nuestra figura se compone por dos curvas diferentes. Entonces esperamos que haya sido explicativo nuestro video y que lo hayan disfrutado. Gracias.